Desde Roncesvalles hasta el final. Voces antiguas cruzan el umbral, cruzando montes, ríos y senderos. El corazón se hace puro y sincero. Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Hablando del Camino. Hoy con nosotros tenemos a Valentina, psicóloga y aparte peregrina, y hoy viene a contarnos su historia en el camino. Así que buenas tardes, Valentina. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estoy muy contenta de estar acá, un poco nerviosa, pero bueno, vamos viendo qué tal. Nada, seguro que lo haces genial. Y nada, para meternos de lleno en el Camino de Santiago, a mí me gusta mucho preguntar cómo conociste el Camino de Santiago. Bueno, digamos que yo había visto como un par de películas, nunca como que había adentrado mucho en eso, pero cuando llegué, bueno, yo soy de Colombia, evidentemente no soy de España, pero vivo actualmente en Madrid. Cuando llegué acá, conocí a una persona y ella me empezó a hablar de que una de sus parejas había hecho el Camino de Santiago. Me decía como que le había, o sea, que a ella le había llamado la atención eso que le habían contado, porque como que era una experiencia muy profunda y bueno. En ese momento yo dije como, caminar 100 kilómetros mínimo, no, creo que eso no es como para mí. Yo, a ver, no, yo me considero una persona sedentaria en el sentido en el que nunca he practicado un deporte como muy frecuentemente, pero sí es verdad que en los últimos años procuro ir un poco al gimnasio, hacer, tampoco digo que mucho, no soy la persona más dedicada al gimnasio, pero sí un poco eso, siempre me ha gustado caminar. En Colombia hay muchos lugares para conocer, entonces pues subir algunas montañas. Nunca he sido la mejor, o sea, eso es lo fundamental, nunca he sido la mejor, siempre soy como la última, la que todo el mundo tiene que estar animando para que pueda subir la montaña porque está muriéndose mientras camina. A mi novio, a mi pareja y a su familia le encanta también salir, entonces siempre son como entre todos dándome apoyo porque, a ver, yo me atrevo a los planes, nunca soy la mejor, pero me atrevo y pienso que bueno, eso es algo importante, ¿no? Entonces como que eso se quedó en mí, empecé a pensar y decir como, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a caminar 100 kilómetros? Porque eso tiene que ser un impedimento para mí. Entonces sí, fue como eso que empecé a pensar y dije como, bueno, ya, estoy por retornar a mi país, vuelvo en julio a Colombia y dije como, bueno, qué mejor cosa que finalizar esta etapa haciendo el camino. Entonces, bueno, lo propuse, lo hablamos y sí, así fue que como que terminé conociendo el camino y decidiendo iniciarlo. Qué bueno. Bueno, en Colombia es, a mí me sorprende mucho, pero es algo que se conoce mucho también el Camino de Santiago, porque yo haciendo caminos, o sea, es algo que siempre me sorprende cuando veo gente, no solo de Colombia, ¿no? Sino de tantísimos lugares que vienen a España expresamente a hacer el Camino de Santiago. A mí me parece algo increíble. Sí, sí, o sea, ver gente de tantos países también me pareció como, wow, como qué locura que todos terminemos de alguna forma viajando a ese lugar y haciendo o teniendo esa experiencia. Sí, me pareció también muy, conocí gente, eso ya lo hablaremos después, pero de muchos lugares y sí, sí me dejó muy sorprendida. Qué bueno. Y hablando de sorpresas, pues me gustaría saber, ya que era la primera vez que ibas al Camino de Santiago, una vez llegas, te plantas, primera mañana, vas a empezar a caminar, y desde ese día hasta el final, cuando llegaste a Santiago, ¿qué es lo que más te sorprendió del camino? ¿Qué dices? Esto no lo voy a olvidar, un acto, un sentimiento, no sé. Mira que yo creo que dos cosas. Em,
Primero, como decía, yo no soy una persona como del super estado físico y me sorprendió mucho como al nivel al que puedo llegar, como ver que de verdad puedo como retar mi cuerpo y no solo el cuerpo porque pienso que el camino es un reto mental y físico, porque a veces como que lo que gana es la mente y es esa necesidad como de llegar y eso es lo que va generando como que a veces el cuerpo no quiera responder de la mejor forma. Entonces siento que como esa capacidad que tuve para sacar mi cuerpo adelante en situaciones en las que yo creo que antes no hubiera hecho, me sorprendió muchísimo. Y otra cosa, em, por alguna razón, como que estuve pensando mucho en ser mayor, como en la vejez. Como que fue algo que, como, es que fue como todo el tiempo y de distintas formas. Como primero de forma como muy feliz, como diciendo, wow, o sea, las casas que se ven, como esa tranquilidad que inspira, como esa parte más rural de España, porque claro, yo vivo en Madrid, Madrid es una locura, básicamente. Pero estar como en esas zonas como tan tranquilas, ver cómo vive la gente, como de una forma tan lenta, tan tranquila, sin como esa necesidad de estar haciendo y haciendo cosas, me daban muchas ganas de poder llegar a eso, como de, yo vengo de una ciudad chiquita, ¿no? Entonces, como pensar en volver a mi casa, a mi hogar, a mi ciudad y tener eso que quiero, wow, me pareció también increíble. Y luego también en unos puntos como que ya, ya se volvía que empezaba a pensar como, Dios mío, el tiempo pasa demasiado rápido, ¿qué es esto? De verdad, es que esto es algo que es inminente y en algún punto va a llegar y como que también eso me empezaba a generar un poco de ansiedad, bueno, como que una mezcla de las dos, como estar pensando en lo positivo y en lo negativo, con muchas ganas, pero a la vez con mucho miedo. Bueno, al final sí que es cierto, yo también, yo soy de Barcelona, también vivo en una ciudad grande, lo comento muchas veces que yo para mí el camino es un poco, para mí me hace de psicólogo, es mi psicólogo el camino, porque es irte como de este estrés, este movimiento de una gran ciudad al ir pasando por pueblos pequeñitos donde la gente vive feliz, tranquila y al final eh, te transmiten como esa paz, esa calma, esa serenidad, te la transmiten sin quererlo. Entonces sí, creo que es un shock bastante grande pasar de todo ese movimiento a la tranquilidad absoluta, eso es cierto. Sí, sí. Y has hablado de que, bueno, gran parte de tu camino también te sirvió como para pensar, ¿no? O ibas caminando y vas como dándole vueltas a la cabeza. Me gustaría como profundizar un poco en este tema, porque aprovechando de que eres psicóloga, pues no sé, como psicóloga, ¿cómo ves el Camino de Santiago, no? ¿Crees que, no sé, a lo mejor como personas que pueden estar pasando un mal momento, puede ayudarles como de forma terapéutica, puede tener como algo terapéutico el camino también? Mira que esto es algo que creo que como que pude reflexionar también mucho y son varias cosas, ¿no? En primer lugar, sí creo que sea algo terapéutico en el sentido de que te hace conectarte con el presente. Y es que es algo como muy increíble y es que siempre estás como centrado en los pasos. O sea, no hay nada más importante que dar un paso y luego otro y así ir sumando metros, kilómetros y llegar. Entonces es como que generalmente estamos como o muy en el pasado o muy en el futuro y podemos pasarnos horas y todo el tiempo preocupados por lo que pasó, por lo que va a pasar, pero esa sensación de volver a reconectar con el ahora, con lo que está pasando en el momento, creo que es como lo más valioso que yo puedo encontrar del camino. Centrarnos en el presente nos ayuda no solamente a, como a parar, como, a ver, se llama como rumiación, como ese pensamiento que va y va y va, sino que también nos ayuda a conectar con las cosas que son valiosas para nosotros. Entonces, en este caso, no sé, con la naturaleza, con la persona que vas acompañada,
incluso con cosas como, a ver, yo me disfruté mucho los desayunos, las comidas, la florecita que veía en el camino, la persona que veía saludándome y que estaba como tan animada a recibirte, a brindarte algo, como que es ese mensaje que puede llevarnos de conectar con el ahora y no estar siempre tan como en otros momentos de nuestra vida. También algo que me parece importante resaltar en este caso y que se relaciona mucho con lo que mencionaba ahorita de esa capacidad o de eso que me vi a mí misma de poner al límite mi cuerpo y mi mente. Y también eso me hizo reflexionar que muchas veces, por más de que pensemos que podemos con todo, podemos necesitar ayuda. Entonces, también es como ese recordar que, no sé, en muchas ocasiones yo necesité que alguien me cogiera de la mano y me jalara para poder terminar de subir la cuesta porque estaba supremamente empinada, o que alguien me dijera, vamos, tú puedes, ya quedan 5 kilómetros, esto es lo de menos. Entonces, como que sí, el camino se parece mucho a la vida y puede ser muy terapéutico en el sentido de recordarnos estas cosas, pero también quiero dejar en claro que es necesario en muchas ocasiones acudir a ayuda profesional o si no es Sí, sí. profesional, también a amigos, familiares que puedan hacer esa red de apoyo, pero es cierto que si estás como un poco perdido, si necesitas como volver a conectar contigo, con tu cuerpo, con tus vivencias, el camino es una opción maravillosa. O sea, es como un retiro espiritual. Es que no hay otra forma de decirlo, es un retiro porque no piensas en nada. Y más si uno se da la tarea, porque uno puede hacerlo de dos formas. O uno va y es a terminarlo y hacemos esto lo más rápido posible, caminamos en los espacios libres, no sé, estoy en el celular o estoy en otras cosas, o podemos hacerlo de forma lenta, conociendo, disfrutando, conociendo a las personas, obviamente reflexionando y según la meta que cada uno tenga, ya sea espiritual o personal, y pensando en el momento, disfrutando cada instante, sin como apresurarnos de alguna forma a llegar a Santiago. Porque a veces, y eso es algo muy, muy interesante, es como que siempre está esa necesidad de Santiago, Santiago, y uno llega a Santiago y es, llegué, y ahora, o sea, es como, ¿Y ahora qué? como dime. No, que cuando llegas a Santiago es como, ¿y ahora qué? Ya tenía como esta meta, ya llegué y ahora... Claro, claro, y se siente, incluso creo que se siente como vacío, como, uff, ya llevaba, no sé, en mi caso fueron 6 días, no es mucho, pero imagino las personas que hacen el camino francés completo, o sea, tiene que ser como desprenderse también de muchas cosas, el llegar y decir como, y ahora retomo todo, o sea, toda la normalidad también es un choque súper fuerte y uno siempre queda con ganas de más. Entonces, en conclusión, sí, sí, creo que el camino puede ser terapéutico, puede ayudarte a encontrarte, a reflexionar mucho, em, pero también considero que esta es otra parte que debemos tener en cuenta. Sí. Mira, yo quería comentar como un par de cosas a raíz de lo que has dicho, que además estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, como te decía antes, yo siempre digo que el camino es mi psicólogo, porque muchas veces en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Estamos pensando como, a lo mejor estamos a lunes y estás pensando, ostras, el jueves tengo que hacer X cosa. Y en el camino, al final, es un más uno, es como, bueno, es un paso, otro paso. Al final, solamente piensas en este día, en lo que me va a pasar hoy. Y mañana ya veremos lo que me encuentro. No piensas en, normalmente no estás pensando en mañana qué va a pasar, no estás pensando en tu día y al final parece que no, pero te quita todo ese estrés que tienes dentro en decir, bueno, yo sé que voy caminando, no tengo como una hora de llegada, no voy a llegar tarde a ningún sitio, cuando llegue, llegaré, me ducharé, comeré, descansaré, haré lo que quiera. Y entonces, por eso, por ejemplo, para mí en mi psicólogo, yo me dedico a la hostelería, entonces es un trabajo como con mucho estrés y para mí es como esto, como un retiro espiritual, pero al 100%.
Luego, por ejemplo, considero muy importante esto que has dicho, que obviamente una vez finalizas tu etapa, tú puedes dedicarte a lo que tú quieras, ¿no? Pero normalmente en el camino quizás dejas el celular, el teléfono, lo dejas un poco más apartado y te centras más a lo mejor en charlar con la persona que tienes al lado y no estar siempre pendiente, pues, bueno, un poco de redes sociales o de lo que pasa en el mundo en general. Ujú. Pasas tu día, conociendo otra gente o si vas acompañado, charlando con esa persona que a lo mejor en tu día a día no tienes tiempo para hacer esas charlas como de 2 horas. Ujú. No sé, Claro, y no sé, yo opino, por eso digo lo de el camino en mi psicólogo. claro. Y es que mira que justo nos cuesta mucho como sacar esos pequeños espacios para conectar con nosotros. Como que si no es de una forma obligada, no buscamos esos espacios para reconectar, para descansar, incluso muchas veces como que vamos por la vida como caminando, caminando, pero sin sentido de nada. Exacto. Que justo también es lo que decía, así también se puede hacer el camino. O sea, también lo puedes hacer de una forma rápida, sin estar como concentrado en ti mismo, en el ahora, sino simplemente meta y llegas. Pero también es una cuestión de qué forma, o sea, esto nos obliga un poco más a bajar el ritmo y a pensar de qué forma queremos vivir la vida. Sí, sí, totalmente. O sea, sí, sí. Le dije, al final todo lo que haces en el camino, aunque es difícil, te lo puedes aplicar luego a tu vida diaria. Claro. Lo que pasa que creo que cuando volvemos del camino nos volvemos a transformar y Ujú, volvemos. Eso es cierto. Y además, estaba pensando ahora en algo que has dicho también, que es como una vez llegas a Santiago, eh, te queda como ese vacío, ¿no? Y me has hecho recordar, sobre todo las 2 primeras veces que hice el Camino de Santiago, sobre todo la segunda yo hice 32 días caminando, y entonces es cuando acostumbras a tu cuerpo y a tu mente a ir durante ese mes con esa tranquilidad, sin hacer nada, ujú, llamémoslo de alguna manera. Es cierto que yo creo que luego estuve como una semana un poco perdido, ¿no? Al llegar a casa era como, no sé qué hacer, ¿sabes? Me sentí muy raro. Esto es totalmente cierto. Y imagino que le habrá pasado a muchísima gente que al volver a su vida real le pasa este shock postraumático. sí, sí, o sea, esto es lo que te digo, si yo lo sentí con 6 días, no me imagino tú 32 días caminando, tiene que ser una cosa súper fuerte. Como yo llegué a mi casa y era como, ¿y ahora? Como, como que nos costó incluso unos 3 días como volvernos a acoplar a todo, era el cansancio como físico, mental, dormí un montón como por 4 días o tres, me levantaba, yo no soy de hacer siestas, ni de, yo me despierto y me duermo por la noche y ya está. Y en el medio del día terminaba tomando siestas y era como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasa a mi cuerpo que como que no se adapta a volver a la rutina? Y sí, me costó un poco también volver y digo, wow, 32 días, conocimos a unas personas que hicieron el francés, hicieron 2 meses y medio haciendo el francés, es como que también se lo tomaron un poco, un poco largo, pero, Con pero calma. digo, sí, pero digo, bueno, tiene que ser súper difícil retomar la vida. Y por eso también creo y fue algo que nos dijeron unas señoras que conocimos, y es como el camino es adictivo. O sea, una vez que lo haces, lo quieres volver a hacer y lo vas a seguir haciendo y lo más seguro es que te encuentres con muchas personas que no lo hagan una vez, sino que siempre estén repitiendo. Esto sí que es bastante común, una vez terminar el camino, la gente empieza a pensar en: "Ostras, yo quiero hacer otro". Si has hecho el francés, pues dices: "Pues hago el portugués o hago el inglés", pero esto es bastante común en que la gente es algo que repite. Incluso yo me he encontrado con gente que ha hecho el francés 10 veces. Te quiero decir, a mí me gusta el camino francés, me da igual, no quiero conocer otros. Hago el francés, pero es que a mí me gusta esto. Esto Sí, 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 sí. es bastante común.
Y ahora, variando un poco el tema, me gustaría hablar de algo que hablo siempre con todos los participantes, que es algo que si lees un poco por internet, te informas siempre antes de ir al camino, siempre crea un poco de polémica, ¿no? Siempre que es el tema alojamientos, tema mochila, hay mucho hater. Ujú. Yo debo confesar que seguramente la primera vez que hice el camino era un poco hater. Con el paso de los años te vas dando cuenta que, oye, que cada uno lo haga como quiera, duerma donde quiera y haga lo que quiera, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cómo hiciste el camino, si fuisteis durmiendo en albergues, en hoteles, si llevabais con vosotros la mochila o la enviabais. Bueno, no. Nosotros contratamos para las mochilas. Yo ¿Vale? principalmente de esta zona de acá soy súper sensible y el problema es que si me cargo incluso un bolso normal de mano, me da migraña. Entonces, con migraña, imposible caminar y dije, no, o sea, eso no es algo que yo pueda hacer, por más de que me gustaría, porque también es como muy simbólico ese llevar el peso encima, me hubiera gustado intentarlo, pero la verdad es que no es algo que pueda hacer, entonces contratamos mochilas y para hoteles también. Comodidad a la hora de dormir, porque si no hay descanso, este cuerpo no puede llegar al final. Así que lo hicimos con hoteles. Una noche no dormimos en habitación compartida, pero sí en un albergue. Y sí creo que es distinto. O sea, sí creo que, a ver, me gustó la experiencia de dormir en hoteles por el tema de tener un baño privado, poderse llegar y quedar mucho tiempo acostado en la cama sin ningún inconveniente, como uno quiera, pero sí sentí esta facilidad como de hacer amistad con las personas una vez en el albergue. Entonces, como que depende mucho de lo que uno vaya buscando. Recomendaría hoteles para las personas que van más como en tema individual o van con alguien más y es secundario como la socialización de alguna forma, pero si uno quiere conocer personas, creo que lo más recomendable es un albergue. Sí, esa sería mi recomendación en ese punto. Y obviamente en tema poder hacerse el desayuno y la cena en el albergue, eso ahorra mucho dinero. Y también a veces, por lo menos yo soy una persona muy de comida casera, Ujú. entonces como que ya comer tanto tiempo por fuera era como, no puedo, o sea, necesito mi desayuno normal o un atuncito con un pan para el almuerzo, pero tanta comida por fuera ya era como, Dios mío. Así que son ventajas que uno debería tener en cuenta, pero también es cierto que el sonido, no estábamos en habitación compartida, pero igual se escuchaba todo. Así que eso fue básicamente lo mismo. Escuchamos ruidos en la noche, aunque no tan cansado ni le presta atención, pero sí en la mañana la gente se despierta súper temprano y empieza, o al menos ese día hicieron mucha bulla, entonces sí como que uno se termina despertando con todo el mundo y saliendo con todo el mundo. Sí, mira, en esto yo en general, en todos los episodios del podcast, yo siempre animo a la gente a alojarse en albergues. Y si son públicos, mejor que privados. La comodidad, yo también, o sea, yo siempre recomiendo, pero eso no quiere decir que yo nunca haya dormido en albergues privados ni incluso en hoteles. Claro que también lo he hecho. O sea, bueno, de hecho, en mis vídeos siempre lo comento. Yo cuando llego, por ejemplo, a una ciudad grande, pongamos León, cuando vas haciendo el camino francés, yo siempre me reservo una pensión, un hostal para poder dormir. No tanto por el descanso, sino porque al final los albergues también tienen, oye, sus normas, sus cosas. Entonces, si estoy en una gran ciudad y me apetece ir a visitar, ir a cenar por la noche y acostarme ese día un poco más tarde, poder hacerlo con libertad. Entonces, no es que sean malos, ni mucho menos, porque, como digo, yo también lo hago.
Pero bajo mi punto de vista, bueno, no tanto bajo mi punto de vista, sino bajo mi experiencia, dormir en albergues, es cierto que hay más ruido que si te estás en tu habitación tranquilo, por supuesto, pero en el tema del ruido yo creo que a partir del segundo o tercer día, yo creo que como ya vas cansado, es que duermes, o sea, o te acostumbras, que siempre puedes tener esa mala suerte, llamémoslo así, de que te toca en la habitación con alguien que ronca como y esa noche no duermes nada. Puede ser. Te quiero decir, puede ser. Pero para mí, por ejemplo, compensa nos estás allí por la tarde sentado en el albergue y hacer este rato de charlas con otros peregrinos que, aparte de aprender mil cosas, porque siempre hay alguien que va a saber más que tú de cualquier tema de la vida, vas a aprender algo y aparte, pues esto, conoces gente de todas las nacionalidades, no sé, para mí es como algo muy importante en el camino, lo que más disfruto. Sí, Y sí. luego, por ejemplo, a la hora de comer, ya no tanto por ahorrar, que hay gente que lo hace por ahorrar, pero, por ejemplo, estas cenas comunitarias que se hacen y tal, pues te lo pasas súper bien. Y en el tema mochila, pues a ver, es que yo creo que si una persona tiene un impedimento físico, te quiero decir, no creo que se pueda ni se deba juzgar. Al Mm. final, si tú quieres cargar con tu mochila, carga, y si no quieres cargar, pues no quieres cargar, no cargues. Sí que es cierto, y esto hay mucha gente que no lo sabe, que, por ejemplo, si no cargas con tu mochila, no puedes dormir en albergues públicos, porque No no. sabía eso. Exacto. Los albergues públicos no aceptan recepción de mochila, porque como Mm. es por orden, no se pueden reservar, es por orden de llegada, es como alguien que va sin mochila tendría como esta ventaja y llegaría primero, ¿no? Entonces, no, si quieres dormir en un albergue público, o haces trampa y envías tu mochila a un bar cercano, o no podrás dormir. Pero, oye, es lo que digo, cada uno que disfrute el camino a su manera y por qué juzgar. Yo solamente juzgo a las personas que durante el camino cogen un autocar, un autobús o un taxi porque hace calor. No. Esto no lo he visto muchas veces, por eso sí que lo juzgo y yo siempre digo, bueno, no sé dónde crees que venías. Es verdad, sí, nunca me esperé que eso pasara. Yo pensaba que era más por tema lesiones que cogían los carros o algo No. así, pero no. O sea, uno sabía lo que va y sabía que se está teniendo, así Exacto. que no tiene mucho sentido, como que pierde la gracia. La idea es agua, sol, lo que sea, lo que se venga. O lluvia. Si toca, ahí está. Sí, Sí, sí. Y además es la gracia, creo yo. Y ahora vamos a hablar de uno de mis temas preferidos. Es uno de los temas que más me interesa, que son las anécdotas del camino. Creo que es algo que hay que compartir con el resto de la gente, anécdotas divertidas, positivas, no tan positivas, pero me gusta que la gente que hace el camino comparta sus anécdotas. vale. Pues mira que ahora que mencionas lo del autocar, te voy a contar algo y es, tomamos un taxi, pero no un taxi dentro del camino. Ah, vale. Tomamos un taxi, de hecho lo mencioné en un video que hice y dije, uff, ya me va a caer aquí el hate por haber dicho que tomé un taxi. Lo que pasa es que, a ver, no, creo que no mencioné, hice el camino inglés. Entonces, creo que fue la primera etapa es muy corta. O sea, no, según mis cálculos, antes de empezar el camino, eran como 6, 8 kilómetros. Y Ah, resulta vale. que salimos incluso tarde, como dormimos lejos del punto cero de inicio del camino, entonces como que fuimos a eso, reclamamos la credencial
y estábamos muy tranquilos con nuestros 6 kilómetros por delante. Cuando llegamos había sido 13 kilómetros, que no es mucho, pero dijimos, bueno, esta es el primer día, como que hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer ahora. Y hay un lugar en Neda, que es un Vale. mirador y que da a toda como a toda la ría de Ferrol, y es un lugar precioso. Y yo lo había visto como por Google, porque había dicho, si vamos a hacer 6 kilómetros, pues complementemos esto caminando un poco más hacia el mirador. Entonces tampoco era mucho, eran como 4 kilómetros, 2 de ida, 2 de vuelta, me parecía bien, 6 más 10, más 4, 10, súper bien. Pero ya 13 más 4, para el primer día, sin saber qué tal iba a ser, como que no me sonaba tan chévere, pero yo de verdad quería ir, o sea, se veía muy bonito, a mí me encantan los miradores, a mi pareja le encantan los miradores, entonces dijimos como, esto vale la pena, llamamos un taxi, el señor súper amable nos subió, y menos mal, porque aparte era en una súper, no sé cómo decirlo, es que yo diría loma, pero acá loma no me van a entender. Sí, sí, una loma, sí, sí. Sí, vale. Pues una loma, una montaña súper empinada. Y yo dije, Dios mío, menos mal no caminamos esto porque el primer día nos morimos para todo lo que teníamos que hacer después. Pero súper lindo. Así que yo creo que si alguien va y le parece chévere el plan de en la tarde después de llegar de la primera etapa, hay un mirador muy lindo en Neda, que la verdad, las vistas increíbles y vale muchísimo la pena. Bueno, pero esto es un taxi de turismo, digamos, Sí, esto sí. al final tu etapa la completaste. Te quiero decir, Claro, claro. esto no lo juzgo, claro, me parece inteligente. O sea, al final estoy en un sitio que no sé si volveré alguna vez y hay algo cercano, pues claro que sí, hay que Claro, aprovechar no. y visitarlo. Y la verdad es que quedamos enamorados con Ferrol, con Neda, creo que son lugares hermosos. O Porque sea, de veras, dormiste en Neda la primera etapa. la primera etapa. Sí, que la Vale. verdad se hizo corta porque teníamos que llegar un poco más, em, pero no habían alojamientos, así que dijimos, bueno, pues lo compensamos ahí, al final salió distinto. No sé, te digo una cosa, todo el tiempo nos decían que los kilómetros eran, no sé, 10, 13, 15 y terminábamos haciendo 3 kilómetros más, 4 kilómetros Sí. más, no tengo ni idea por qué, pero yo decía, esta gente no me está contando los kilómetros que estoy haciendo, ¿por qué no me están diciendo lo que de verdad voy a hacer? Incluso, y esto también es una recomendación, en la siguiente etapa, la segunda etapa era corta también, eran, yo qué sé, como 15, 17 kilómetros, que tampoco es tan largo, y yo no sé, me dio hambre, eso es otra cosa, coman antes de que les dé hambre, porque a mí me dio hambre y me empezó a ganar el desespero, me dio mucho desespero porque tenía hambre, no había restaurantes, estábamos en medio como de una vía, y yo dije, no, busquemos un restaurante y vamos. Pues eso fue desviarnos como kilómetro y medio de ida, kilómetro y medio de vuelta para llegar a eso. Sí. Terminamos haciendo como 22 kilómetros ese día y era como porque estamos agregando kilómetros sin sentido a la etapa que no deberíamos agregarlos y era el segundo día, o sea, era como nos estamos cansando de más para los días que se supone que son más complicados. Entonces eso por ese lado. Pero la comida estuvo muy rica, la verdad que valió la pena. Fuimos, o sea, era un restaurante como casero como típico, sí, y no era como nada tenía que ver con peregrinos, sino era gente trabajadora que estaba ahí comiéndose su almuerzo y súper bueno, o sea, estuvo muy rico. Pero no lo recomiendo, o sea, no se desvíen de la etapa, por favor, después se van a arrepentir, cuando ya estén llegando y estén súper cansados, se van a arrepentir. Bueno, esas dos cosas. Y en cuanto a eso, como medio chévere, pero ya después etapa a Hospital de Bruma, no sé, ¿tú has hecho el Ujú. inglés? Y yo he hecho el inglés. Estaba pensando ahora, por eso te he preguntado un poco, porque por ejemplo, yo la primera etapa hice de Ferrol a Pontedeume, directo. Claro, 20, si no recuerdo mal, era como unos 28 kilómetros, algo así. sí, Y hay mucha gente sí que sé que para en Neda, pero claro, no puedo decir mucho de Neda porque yo
pasé, bueno, de pasada. Mira, la verdad es que Neda me sorprendió mucho, no creí que como un lugar tan chiquito me fuera a llamar tanto la atención. Las vistas espectaculares, la ría hermosa, o sea, la verdad me encantó ese lugar y Ferrol fueron como mis lugares favoritos en cuanto a, bueno, en cuanto a vistas de playa, porque luego vistas de bosque, otras, sí, como que se pudo ver de todo, entonces como que no puedo ni siquiera decidir cuál fue la que más me gustó. Pero en cuanto a la más difícil, yo creo que fue la etapa de Hospital de Bruma. ¿Que Dios iniciaste en mío, Betanzos? en Betanzos, en Betanzos, sí. Dios mío, como que cada vez se iba poniendo peor. No sé qué. Entre que todo era un ascenso continuo, no paraba el ascenso y habían zonas supremamente como soleadas, Sí, sin nada de sombra, hay poca cobertura del sol, esto es cierto. y nos hizo mucho sol. O sea, hubiera sido incluso mejor que nos lloviera, porque nos hizo demasiado sol. Y en un punto, los últimos 5 kilómetros son los peores. Para mí son los peores, como que ya, y es lo que te decía ahorita, a veces el cuerpo resiste, pero la mente hace que el cuerpo no resista. Porque en los últimos 5 kilómetros empiezo a mirar el reloj. Ya pasaron 10 minutos porque no estoy avanzando. 15 minutos ya debería haber hecho un kilómetro y porque no he hecho el kilómetro. Y entonces es como que uno mismo se va como que le va generando ansiedad y eso hace que sea más difícil, más lento. Ay, no sé si recuerdes esta parte que es como una central eléctrica y es por Sí, toda la avenida. sí que, Los bueno, carros cruzas con toda la central eléctrica a un lado y al otro lado la carretera, sí. el sonido de los carros, el sol cayendo súper fuerte, eh, la desesperación de que se supone que queda muy poco y no llegas, fue la peor parte. O sea, ni siquiera hay una subida que es demasiado empinada, ni siquiera esa parte la sufrí tanto como estos últimos kilómetros de la central eléctrica, o sea, terribles. Yo decía, Dios mío, un bar, algo por acá para yo parar y No poder hay nada. descansar un minuto del sol. No, no hay nada. Y se Hay pone una peor. gasolinera abandonada. Una gasolinera abandonada ahí. Y poco más, sí. Pero en base a esto que decías, eh, es que hay un problema bastante grande que sufre la gente y es que el camino es mucho más mental que físico, como yo lo pienso, ¿eh? Porque, bueno, físicamente al final no tienes que correr, vas caminando. Pero el tema mental es muy importante. Y hay un problema, ¿por qué? Porque la gente mira mucho las aplicaciones, las webs, etcétera. Y, por ejemplo, a lo mejor en esta etapa te pone 25 kilómetros. Y luego tú miras tu teléfono y dices, pero ¿cómo? Que llevo ya 25 kilómetros y no he llegado, pero ¿cuánto queda? ¿Cuándo Sí, voy a llegar? Y entonces es un problema porque mucha gente se desanima. Yo nunca miro el, el kilometraje, lo voy calculando con el teléfono, pero nunca lo miro. Yo lo único que llevo ya. es el Maps de Gronce, que es una app que te va guiando el camino por si acaso te pierdes. Pero el kilometraje no, porque antes lo has comentado, a mí me pasa siempre también, que yo a lo mejor la noche anterior me miro un poco la etapa, cómo va a ser y tal, pero yo creo que nunca en 5 años me ha cuadrado una etapa. Siempre he hecho kilómetros de más y sin perderme, sin desviarme a comer a un restaurante, siempre son más kilómetros de los que pone. Entonces, esto sí que es un problema, lo que tú dices, que dices, yo llevo ya 25 kilómetros y ahora me encuentro aquí rodeada de una central de coches al sol y es cierto que te puede entrar como este bajón. Sí. Y eso mezclado con hambre no es la mejor, no es la mejor combinación, porque también es algo que recomendaría, lo que decía ahorita, comer antes de que a uno le dé hambre,
parar antes de sentirse muy cansado también. Si uno, por ejemplo, recuerdo que justo antes de esa carretera, de la de la eléctrica, hay una cafetería. Y yo lo vi y dije, pues si ya faltan como 3, 4 kilómetros, ¿para qué voy a parar acá? Pues hubiera sido lo mejor, La mejor sinceramente. decisión. Sí, porque Sí, ya de por sí venía con el sol, con el cansancio, o sea, tomarme algo ahí, una agüita, lo que sea, sentada 5 minutos, tampoco tiene que ser mucho, hubiera exacto. sido muy diferente. Sí, al De hecho, final también. No, sí, no, te iba a contar que justo se me había olvidado decir el último kilómetro, ni siquiera ya los 5, no, en el último kilómetro me puse a llorar, o sea, porque ya dije, porque después de la eléctrica hay como un pedacito de bosque. Y yo decía, pero si se supone que ya, se supone que ya sigue el albergue, ¿dónde porque está hay el un pueblo? bosque. Y me puse a llorar y yo dije, no puedo creerlo, no puedo, un taxi, decían, pero un taxi 500 metros, o sea, no queda nada, ya camina. Yo, pero es que no hay nada. Además, esta etapa en concreto es muy de llorar, porque el problema, por ejemplo, que tiene Hospital es que tiene muy poco alojamiento, pero muy poco. O sea, de hecho, ni reservando, porque reservando también hay poquísimo sitio para dormir, pero Ujú. el albergue público era 14, 15 plazas, no tiene más. Sí, sí. Y Y hay como, sí, sí, y creo que luego hay como dos sitios privados para dormir. Quiero recordar que no había mucho más. Y yo he visto mucha gente llegar a las 7, 8 de la tarde sin sitio para dormir y tener que claro, seguir caminando o ahí sí pedir un taxi al siguiente pueblo porque eh, no hay sitio para dormir. Es el único no, sitio de todo el camino inglés que yo diría que hay dificultad para dormir en sí, ese sí. hospital. Yo dormí en el público, pero también mi forma de hacer el camino no es corriendo, pero a mí me gusta, yo soy una persona que normalmente madruga mucho y yo a las 6 comienzo a caminar y a las 12 estoy en el sitio, pero porque es mi forma de caminar. Y me gusta también caminar tranquilo, sin mucha gente, ver amanecer. Entonces dormí en el público y y veía toda esa gente que llegaba y llegaban a la puerta y yo decía, no, sigue adelante Claro. porque no vas a encontrar. Pero sí, sí, el tema mental, como decíamos, era algo en general, no solamente en esta etapa, sino en general del camino que la gente le cuesta. Y al final, a lo mejor te queda 15 minutos para llegar, pero te entra como esa presión dentro de decir, no llega, no llega. Sí, Sí, creo que eso es fundamental. Si uno se mantiene tranquilo, puede llegar, o sea, de alguna forma uno puede seguir caminando. Es que le da el cuerpo a uno para seguir caminando, pero si uno se desespera, hasta ahí llegó. O sea, hasta ahí ya no le da más a uno, tiene que como, bueno, y que incluso también pienso que está bien, o sea, si uno necesita un poco de llorar para no, claro. tranquilizarse, regularse, pues nada, llorar un poquito y a seguir, que creo que es Sí, lo que queda ahí. Y básicamente lo que hice, como llorar y ya, último esfuerzo hasta llegar a la meta. Esto que dices de madrugar, nosotros intentamos madrugar para esa etapa. A ver, madrugar fue como a las 7:30 que salimos, bueno, tampoco muy tarde, pero nos guiamos con tema, no teníamos agua, entonces consiguiendo una fuente de agua, que por cierto hay una aplicación muy buena de recomendación que es Aquafinder, no sé si la has visto. no, Está, bueno, en esta aplicación te encuentra como fuentes, que hay unas fuentes que son dudosas, hay otras que sí son las fuentes normales de agua, pero no teníamos agua, consiguiendo agua, y ya se nos hizo como las 8, nos habían dicho en el albergue que teníamos que llegar antes de las 5, si no estoy mal, y claro, con este miedo de va a ser una etapa muy difícil para mí, sobre todo con los ascensos para mí es más complicado. Mi pareja
él podía llegar fácil, pero el problema era yo que tenía que estar con todo mi cuerpo, entonces decíamos, ¿y qué hacemos si no llegamos? ¿Nos van a dejar sin alojamiento? ¿Qué va a pasar? No entiendo cómo funciona eso, pero al final, mira, llegamos como a las 4, que tampoco, Bueno, sí es bastante tiempo, pero tampoco es como que lo que yo había hecho de cálculo, yo decía, no, como a las 7 yo llamo y digo cualquier cosa que me tengo que demorar, que no sé, me dejen las llaves en cualquier lado con alguna persona, pero pues, ¿qué puedo hacer yo? O sea, no hay otra forma, a menos pues de que cogiera un taxi, pero no iba a coger un taxi, pero pues no había otra forma. O sea, si me demoraba, si llegaba a las 7, a las 8, pues llegabas ahora, no había otra sí, opción. sí, totalmente. Sí, sí. Hay un tema que siempre que participa en el podcast una mujer, aunque en este caso tú ibas acompañada de tu pareja, que siempre te hace sentir más segura, Mm, pero me gusta, porque obviamente yo lo veo desde mi perspectiva, pero de hombre, que siempre, no quiero, ¿cómo decirlo? Pero cuando una mujer, por ejemplo, está en el camino, puede sentir más esa inseguridad que un hombre, es así. claro, Y muchas veces yo, como te he dicho antes, siempre estoy mirando foros, webs y tal, y hay gente que habla de inseguridad en el camino. Y a mí es un tema que me gusta tratar porque yo nunca me he sentido inseguro ni he sentido miedo en el camino. Entonces, pues no sé si tú cómo te sentiste, si caminabas de día, de noche, ibas caminando con tu pareja, y aunque fueras acompañada, pero si sentiste miedo de que te pasara algo, de que te robaran, que te pasara algo en general. claro. Mira, hubo una parte de una etapa que ya la verdad no recuerdo ni siquiera cuál fue, que la hice sola. Queríamos como probar esta parte de separarnos un Ujú. poco, hacerlo solos, y te puedo decir que no. O sea, la verdad es que se siente muy seguro todo el tiempo, sobre todo porque la gente que ves que está haciendo el camino es gente que todos estamos como en el mismo mood, o sea, todos estamos en lo mismo, caminando hacia un sitio, todos, el ambiente siempre es como muy agradable de saludarse, preguntarse, hacerse alguna pregunta de dónde eres o cuánto llevas, es tu primer camino, como que siempre el ambiente es súper agradable. Pero es cierto que puedo entender el hecho de que se sienta inseguridad, sobre todo porque yo no, como no hice el francés, supongo que el francés hay muchas más personas y puede sentir uno más seguridad en ese sentido, de que uno no está solo, pero también creo que, sobre todo en el inglés, el estar en un bosque completamente solo puede asustar un poco más. Entonces, como que puedo entenderlo, pero en realidad mi sensación es que fue seguro, como que no me sentía en peligro en ningún momento, pero sí, puedo entender que se pueda como tener esa sensación. Yo recomendaría incluso, aunque habían mujeres solas en este camino, una recomendación podría ser ir a un camino un poco más concurrido como el francés, que entiendo que constantemente se ven peregrinos. El inglés es cierto que, o al menos mi percepción es que uno va prácticamente solo, o sea, uno se cruza gente al inicio y al final y de resto va solo, no hay muchas personas. Sí. Coincido, el camino inglés, yo muchos días caminaba prácticamente solo. Sí que es cierto que luego en el destino me encontraba con mucha gente, bueno, mucha gente. Comparado a lo Sí, mejor con el francés o el portugués, era muy poca gente, pero sí que es cierto que caminas bastante más solo que a lo mejor en el camino francés. Pero siempre lo digo, yo creo que el camino francés, o sea, el camino de Santiago es muy seguro porque la gente con la que te puedas encontrar o cruzar normalmente suele ser peregrinos. Gente mala siempre hay en todos sitios, pero yo animaría tanto a hombres como a mujeres de cualquier edad a hacer al menos un camino solo y vivir esa experiencia porque
estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. Sí, Y nada, sí. simplemente, pues eso, quería saber tu opinión sobre cómo te sentiste y tu seguridad. Y ya prácticamente antes de finalizar la charla, me gustaría que hicieras como una reflexión final. Eh, no me gusta llamarlo consejo, pero al final es también como un consejo. Pero, ¿qué le dirías a esa persona que está viendo el vídeo como si fuera un amigo, un conocido tuyo, y tiene dudas si hacer el camino, si no hacerlo? ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero y el mensaje principal es que se animen y lo hagan, porque la verdad es que es una experiencia como un antes y un después en la vida. Es algo que uno va a hacer sí o sí en otra ocasión, que va a querer seguir haciendo porque es una experiencia demasiado mágica y demasiado como enriquecedora. Em, También que es como una forma, como un regalo para uno mismo, como un permitirse conectar con uno, con el cuerpo, con la naturaleza y nada, que lo hagan, que definitivamente es algo como muy único que se tiene que vivir una vez en la vida, sí o sí. Genial. Y nada, ya antes de despedirnos, si quieres contarle a la gente si tienes redes sociales, dónde te pueden encontrar, o has dicho que subías vídeos, canal de YouTube, cualquier cosa, dónde pueden encontrarte para seguirte, pues puedes comentarlo y igualmente yo lo pondré en la descripción del vídeo. Bueno, sí, como mencionaste al principio, soy psicóloga y tengo, bueno, manejo Instagram y TikTok, aparezco como Ser Compasión y doy como ciertas reflexiones, ciertos contenidos sobre todo relacionado a la psicología, al amor propio, a la autocompasión y también un poco muy relacionado con el camino a vivir en el presente, que es algo que de por sí el camino nos enseña y que se puede practicar de muchas formas. Genial. Pues nada, como he dicho, en la descripción del vídeo también pondré sus redes sociales. Y nada, decirte que gracias por participar y por contarnos tu experiencia. Bueno, Sergio, pues encantada y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Nos vemos en el camino. Chao. El camino te espera para transformar.